Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Este es el nuevo medio que tenemos para poder contactarnos y tener clases. Así que el día de hoy les presento un PowerPoint a ustedes, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica de tercer año de Prácticas del Lenguaje. Para los que todavía no me conocen porque no nos hemos presentado, mi nombre es Anaí Gasperini y los voy a acompañar en esta trayectoria durante este año o en lo que queda de esta pandemia por medio de videos. Ya tendremos el momento de poder comunicarnos. Bien, para esta clase lo que estamos esperando de ustedes es que puedan desarrollar ciertas competencias, como por ejemplo la comprensión lectora, la producción escrita de un texto breve, que ya lo vamos a ver más adelante en las actividades, resolución de actividades, por supuesto, porque luego de toda esta parte teórica que vamos a ver, vamos a realizar actividades. Ustedes saben que las clases así grabadas se dividen en dos partes. Una parte de teoría, en la que ustedes pueden leer, o bien ahora ver el video con el Power y pueden ver todas las explicaciones. Y después, tienen toda la parte de las actividades, que es lo que ustedes tienen que desarrollar. Por eso, esto de resolución de actividades es una de las competencias que se espera de ustedes. Y, por último, trabajar sobre el pensamiento crítico. Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar sobre el relato. Yo les propongo que, como hacemos cuando nos vemos personalmente en el aula, antes de poder seguir viendo el video, pongan pausa y piensen ustedes y escriban en sus carpetas o en una hojita o donde quieran, hagan un punteo de 2 o 3 formas donde ustedes digan para ustedes qué es el relato. Entonces, una vez que lo hagan, continúan viendo el video y podemos comparar a ver si estaban cerca de esta definición o de esta forma de escritura o no. De la misma manera que lo hacemos en el aula, que lo hacemos en el pizarrón, ustedes me dictan y yo escribo en el pizarrón, o alguno de sus compañeros escribe en el pizarrón en un afiche. Les propongo que hagan eso. Bueno, vamos a empezar. El relato. El relato se define con una transmisión estructurada de unos hechos, ya sea de forma oral, escrita o por otro medio. En ocasiones se suele usar este término como un sinónimo de un cuento o para definir a las narraciones de una extensión reducida. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener la misma cantidad de hojas, por ejemplo, o que no va a ser una extensión igual a la de un cuento que ustedes puedan obtener en la biblioteca o tener en casa. El relato es algo mucho más breve, ¿sí? Por eso está hablando de que está estructurado de una manera distinta a un cuento, por ejemplo. ¿Cuáles son las características de estos relatos? A la hora de caracterizar el relato literario es importante tener presente que este tiene una limitación considerable al contar con un espacio reducido para desarrollar los hechos que quiere narrar. Es lo que decíamos antes. Cuando voy a escribir un relato o cuando leo un relato me doy cuenta que la extensión no es la misma que un cuento o que otro tipo de texto. Una novela, por ejemplo, la novela puede ser mucho más extensa. A diferencia de las novelas, como bien pueden leer también ustedes acá, que pueden detenerse en los detalles de la historia o incluso entrar en un terreno de la divagación, se dice. ¿Por qué? Porque va a dar otras explicaciones, va a detenerse en detalles mínimos, por ejemplo, la descripción de un lugar, la descripción de un paisaje, la descripción misma de un personaje, bien específicamente, ¿no? Y con muchos detalles. A eso es a lo que se refiere con esto de la divagación. El relato tiene que ser prácticamente una píldora de la literatura concentrada. Quiere decir que yo voy a contar algo, ¿sí? Pero lo voy a hacer de una manera bien reducida. Tiene que ser muy conciso, muy claro. Siguiendo con el tema, uno de los más importantes autores del relato de la historia es el argentino Julio Cortázar. Julio Cortázar decía que un buen relato literario es el que se eleva sobre 3 pilares fundamentales, ¿sí? Y hablaba de intensidad, de tensión y de significación. Bueno, como siempre decimos, es importante saber a quién nos estamos refiriendo, ¿no? Yo les hice referencia en
en la plantilla anterior del PowerPoint de Julio Cortázar. Les dejo acá una plantilla con una breve biografía de él, porque es importante saber de quién estamos hablando, ¿sí? Julio Cortázar fue un importante escritor, fue traductor, intelectual, argentino, uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Fue un maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general. Podemos, en el transcurso del año, vamos a ir trabajando con distintos relatos de Julio Cortázar para poder ir comparando estos relatos de los que estamos hablando, ¿no? Obviamente. Bueno, volviendo a los tres pilares estos que nos hablaba Julio Cortázar de intensidad, tensión y significación, podemos hablar del primero de ellos, que es la intensidad. Está entroncado directamente con la brevedad de la narración. El relato literario tiene que contar solo lo necesario, prescindir de lo accesorio, de forma que nada afecte a rebajar la tensión del mismo. ¿Se acuerdan lo que decíamos de los detalles precisos? De esto específicamente es lo que está hablando con la intensidad. Esta tensión es otra de las claves del relato literario. Según Cortázar, el lector no tiene que poder respirar mientras dure la lectura del relato. El buen relato es aquel que se lee de un tirón, ¿sí? Atrapando al lector y mantiene la atención en todo momento. Para esto, la atención narrativa se consigue a base de trabajar el ritmo y controlar la cantidad de información que se transmite. Si yo estoy escribiendo un relato y escribo y me voy por las ramas con la información, con las descripciones, es como que se pierde el hilo en general, entonces ya me estoy corriendo de lo que en sí quiero contar. Finalmente es la significación, que es la última de las características que nos nombraba Cortázar en el relato. Implica que los hechos narrados en este relato tienen que transmitir otra historia más allá de lo que está exponiendo. Como que deja entrever que tiene algo más que contar, que no está explícito en el relato, pero bueno, está ahí. Nos podría dejar decir, y tal vez puede hablar de esto, puede hablar de lo otro. Bueno, tenemos varios tipos de relatos, ¿sí? El relato realista puede ser uno, el relato fantástico, el relato policial. Cada uno tiene distintas características específicas que las vamos a ver ahora a continuación. El relato policial, por ejemplo, es un subgénero literario que agrupa las narraciones breves o de mayor extensión de los hechos ficticios relacionados directamente con criminales, con la justicia. Generalmente tiene como tema principal la resolución de un misterio, una persecución de un delincuente o temas similares. Yo lo que les dejo acá es el link para que ustedes puedan ver un relato policial del autor Marco de Nevi, es un escritor argentino. Tiene un montón de cuentos policiales interesantes, son relatos cortos. Tiene cuentos y tiene relatos, ¿sí? Algunos más extensos, y si no, tiene relatos que son cortos, que son muy interesantes y los pueden ver. Bueno, a continuación también tenemos el relato fantástico, ¿sí? Un relato fantástico es específicamente una obra de ficción en la que los personajes viven en un mundo imaginario, con elementos reales, elementos irreales y normalmente con una dimensión del tipo sobrenatural. Animales que hablan, libros que se abren solos o que tienen vida propia, tienen elementos por ahí de la vida cotidiana que lo que hacen es esto, tener algo sobrenatural, algo diferente. Puede ser, no sé, una silla que se mueva sola, que camine, una tetera que cante, hay un montón de cosas. Les dejo también un link en esta oportunidad como para que ustedes puedan ingresar y puedan ver algo más sobre el relato fantástico. Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos el relato realista. Son relatos que narran historias donde los hechos son mostrados como reales, pero son productos de la imaginación del autor. No se busca una veracidad, una verdad,
ni la exactitud, solo se intenta que resulte creíble, ¿sí? El relato realista sí se destaca por la minuciosa descripción de todo lo que rodea los hechos, gracias a la observación directa de la realidad. Esa es la diferencia quizás con el resto de los relatos. Bueno, hasta acá trabajamos con todo lo que sería la teoría, ¿sí?, de lo que es el relato. Esto nos da la pauta y nos da el puntapié para poder empezar a trabajar con actividades específicamente de lo que estuvimos viendo. Cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, saben que se comunican conmigo y lo podemos rever. Pero guarden el video y el PowerPoint como para después poder trabajar sobre las actividades que ahora que vamos a seguir en la segunda parte de esta clase.